Hola mis señores, soy tu Dr. Biter y estoy aquí súper feliz, súper energético y vamos a hablar hoy de la fase 1, de la fase Keto Biter, de la DKP, de la dieta keto perfecta que tiene 4 fases. Y en esta fase 1, la fase más importante de la dieta, la puerta de entrada de la dieta keto, la fase de choque, la fase que va a lograr ese objetivo de dejar la adicción por el azúcar, ese objetivo de iniciar a quemar grasas, ese objetivo de hacer beta-oxidación y ese objetivo de producir cuerpos cetónicos. Pero si tú me preguntas, Dr. Biter, dígame una sola palabra, defíname la dieta keto. Esa palabra se llama energía. Algo sucede con nosotros los ketos que te lo voy a explicar en pocas palabras y que tú lo entiendas. Antes se pensaba que cada célula tenía una sola mitocondria, que es el lugar donde entran los ácidos grasos para formar energía, ATP. Hoy en día se sabe que las células aumentan el número de mitocondrias y que las células, por lo menos del hígado, pueden tener 800 mitocondrias. Las neuronas de tu cerebro pueden tener 900 y 1000 mitocondrias una sola célula. Que tus músculos pueden tener 400 a 600 mitocondrias. Y si algo hace la dieta keto, y te lo quiero decir, es una cosa hermosa que se llama neogénesis mitocondrial. ¿Qué quiere decir eso? Que tú aumentas tu número de mitocondrias, comienzan a aumentar, a interlazarse entre ellas. Por eso al principio de la dieta keto tú no tienes energía, pero después de 12 semanas en la dieta keto empiezas a gozar de la esencia de la dieta keto, la vida, y la esencia de la vida, la energía. Al tener más mitocondrias tienes más energía reparadora, más energía hermosa. Se considera que una persona envejece no cuando pierde su célula, sino cuando su célula se empieza a quedar sin mitocondrias. Eso pasa mucho con las células de los vasos sanguíneos hipertensos. Comienzan a perder sus mitocondrias y comienzan a engrosarse y ya no sirven para nada, para ni mierda, como digo yo. Señores, la dieta keto hace, y no lo digo yo, no lo dice el Dr. Biter, hace una cosa hermosa. Cambia tu vida y tu cuerpo, especialmente la fase 1, a partir de la mitocondria. No de la célula, de la mitocondria. Tú te imaginas tener una célula no con 100 mitocondrias, sino con 400, 500, 600, 700, 800, 1000 o 1500 mitocondrias. No, señores, no te lo imaginas lo que es pensar 10 veces más. No te imaginas lo que es rendir en el deporte 20 y 30 veces más. No te imaginas lo que es tener un cerebro positivo. No te imaginas lo que vas a lograr solamente con la fase 1 de la dieta keto, que te va a permitir aumentar el número de mitocondrias. Al principio no tienes energía, pero después la energía cambia. La fase 1, la puerta de entrada, significa, señores, dejar la mierda, y dejando la mierda, o sea, dejando el azúcar, dejando el carbohidrato, la papa, la yuca, la arepa, dejando las frutas, dejando todo aquello que te está enfermando, vas a lograr 3 cosas importantes en fase 1. Armonía hormonal, ya te lo he explicado, no te lo voy a volver a explicar. Insulina bajo, glucagón arriba y lipasa arriba. Eso permite que tú comiences a liberar todos los ácidos grasos que tienes acumulados. Pero de nada sirve que los liberes si esos ácidos grasos no se van a la mitocondria. Y en la mitocondria, y en ese montonón de mitocondrias, porque entran directo a la mitocondria. Y quiero que lo tengas súper claro, porque me apasiona la bioquímica y la fisiología en la mitocondria. Esos ácidos grasos comienzan a hacer una cosa hermosa que se llama beta-oxidarse, comienzan a quemarse para producir energía. Pero lo que pasa después de 12 semanas de keto, en la tercera vuelta de la fase 1, es que ya no tienes 200 mitocondrias, sino que tienes 1000 mitocondrias y comienzas a quemar y a quemar y a quemar y a quemar más grasa y a tener 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 más energía. Esa es la esencia de la fase 1, cambiar tu vida desde la célula, desde la mitocondria, para que tengas energía sublime y que tengas más mitocondrias. Me apasiona el tema. Así es, fase 1 hermosa. ¿Qué tengo que hacer para hacer una fase 1 perfecta? Ya te lo digo, no te vayas. Pero la energía viene de las grasas, no. Mira, ¿qué hiciste en fase 1? En fase 1 comenzaste a coger todos tus depósitos de grasa, lo que llaman lipólisis. Primer fenómeno. Segundo fenómeno que ocurrió, comenzaste
a que esos ácidos grasos entraran a la mitocondria. ¿Para qué? Para comenzar a quemar los ácidos grasos. ¿Para qué? Para producir ATP, para producir, ojo, hidrogeniones que entran a la cadena de electrones que van a producir ATP. ¿Listo? Ese proceso se llama beta-oxidación. Tercer proceso. Tu cuerpo, como no tiene azúcar, comenzó a producir su propia azúcar derivada ¿de dónde? Imagínate, de tu grasa corporal. Ese proceso se llama gluconogénesis. Está todo así, en armonía. Y apenas activa la gluconogénesis en el hígado, enseguida todo la acetilcoenzima A que sobra de tu célula va al hígado para producir cuerpos cetónicos. ¿Qué quiero decirte con esto? ¿Cuáles cuerpos cetónicos? 3. Beta-hidroxibutarato y acetoacetato, que son cuerpos energéticos, y la acetona, que se bota por orina. Señores, ¿cómo sé si estoy en armonía? En armonía hormonal, porque produzco cuerpos cetónicos. Ese último producto, que son los cuerpos cetónicos, es el que me dice que todo lo estoy haciendo bien, pero no me predice que estoy perdiendo peso. Y quiero que lo tengas súper claro. La fase 1 siempre pierdes peso si lo haces perfecto. ¿Y cómo sé la puerta de entrada? Debo estar produciendo cuerpos cetónicos. ¿Qué me dice que produzco cuerpos cetónicos? Me dice que estoy en armonía hormonal, que cumplí todos los 5 objetivos, que estoy quemando grasa. Ahora, doctor Baiter, ¿qué son los cuerpos cetónicos? Los cuerpos cetónicos son cuerpos energéticos, ojo con esto, que tienen calorías, que tienen energía y que le van a dar la energía ahora a tu cerebro. Entonces, le están dando energía a todas tus células de aquí para abajo, de las grasas, le están dando energía a tu cerebro los cuerpos cetónicos, que se consideran energía antiinflamatoria. Ojo con esto, que no produce radicales libres, que no produce radicales hidrogeniones, que no produce superóxido y mutasa, que no daña tu cerebro, que no hace que tu cerebro comience a morirse, que, mejor dicho, es una energía limpia, que hace como yo, que puedas pensar en 3 y 4 cosas, que te aprendas todo, que lo tengas todo súper claro, que tengas una mentalidad positiva, que tengas una mentalidad hermosa, que no sufras de depresión, que estés feliz, que estés hermoso, que estés tranquilo. Así como tu doctor Baiter, súper tranquilo. Esos cuerpos cetónicos es lo que te dicen. Pero entonces, doctor Baiter, ¿cuál de los cuerpos cetónicos mido? Ojalá puedas medir el cuerpo cetónico que le está dando energía al cerebro, que se llama BHB o beta-hidroxibutarato. De nada sirve que mida los cuerpos cetónicos en orina. Sí, me da una relación del beta-hidroxibutarato, pero recuerda que por orina estás botando es acetoacetato. Y el acetoacetato es lo que sobra del beta-hidroxibutarato. Quiero que lo tengas súper claro. Ojalá todos pudieran medirse las cetonas en sangre. Tener niveles de beta-hidroxibutarato nos está diciendo que el sistema hormonal está perfecto, que tengo la armonía hormonal y que tengo a esos cuerpos cetónicos para darle energía al cerebro. A partir de hoy, en fase 1, en el día 7, que comiences a producir cuerpos cetónicos, a partir de ese día 7, tu cerebro ya no se alimenta de azúcar, se alimenta de cuerpos cetónicos. Qué hermosa la fase 1. ¿Cómo se logra esto? Ojo con esto. Para poder hacer esto, necesito armar esa armonía hormonal. ¿Cómo se arma? Dejando los carbohidratos de la dieta. ¿Cómo se dejan? Doctor Baiter, ¿qué no debo comer en fase 1? Ningún carbohidrato que tenga índice glicémico por encima de 15. ¿Qué quiere decir eso? Que solamente puedes comer las verduras verdes. Y cuando digo que solo puedes comer las verduras verdes, es que solo puedes comer las verduras verdes. Recuerda, las verduras son carbohidratos, no es que tú no comas carbohidratos, estás comiendo carbohidratos de las verduras verdes. Las hojas verdes son solamente unidades de celulosa, que son carbohidratos, uniones de glucosa. Vas a comer carbohidratos, sí, de las verduras verdes que tienen índice glicémico por debajo de 15, la mayoría. Bueno, mis señores, ojo, fase 1, primer objetivo de la fase 1, romper las adicciones. Está prohibido en fase 1 a partir de hoy, este año 2021-2022, está prohibido nada que sepa a dulce. Eso incluye cualquier edulcorante, sea natural o artificial, sea Esplenda o sea natural como eritritol o Monfruit o sea stevia. En fase 1, que es una fase en la cual quiero vencer la adicción al dulce, debo dejar todo lo que sepa dulce. Segunda adicción que vamos a romper la adicción a la leche, a los lácteos y a las cremas de leche. Y cuando le digo a la leche, es que vas a dejar de echarle nada al café, nada al café. El café se toma negro y se toma hermosamente negro. Y eso incluye que a partir de ahora en ninguno de mis Keto Baiter perfectos, a partir de hoy 2021-2022, no van a utilizar cremas de leches.
ni nada que sea líquido en fase 1 o inclusive 2 y 3. En la fase 1 está prohibida la crema de leche. Ojo, pueden comer solamente los quesos, que es la parte más grasosa de la leche, pero está prohibida la crema de leche. Pueden comer queso crema, pueden comer crema agria en ciertas recetas, pero está prohibido utilizar crema de leche porque te perpetúa la adicción a la crema de leche. ¿Qué carbohidratos no pueden comer? No pueden comer ningún cereal. Y cuando digo cereal, eso incluye arroz o incluye cualquiera de los cereales. No pueden comer ningún grano en fase 1. Ni frijol, ni lenteja, no pueden comer ni garbanzo, ni nada de eso, no pueden comer ninguna semilla. Las semillas son para los pájaros como la leche es para los lactantes y la leche no se toma. Ojo, lo único que las toman son los niños menores de 2 años. Y cuando llamo semillas, llamo quinua, llamo amaranto, llamo chía, llamo psyllium, llamo cualquiera de esas semillas. Las semillas solamente es para que se los den a los pájaros. Ojo con esto, no para que la coman ustedes. ¿Por qué? Porque tiene gran cantidad de fibra. Y nosotros, los keto perfectos en fase 1 y en fase 2 y 3, no nos gusta ninguna clase de carbohidrato, ni siquiera la fibra. Ojo con esto, y quiero que lo tengan súper claro, vas a tener un cambio en todas tus bacterias intestinales, vas a dejar de comer fibra, y no te preocupes, que los colonocitos se alimentan de cuerpos cetónicos, así, la fibra, ojo con esto, quiero que lo tengan súper claro, necesita butirato, y el butirato lo puedes obtener de beta-hidroxibutirato, ¡ah, qué hermosura! Entonces no hay ningún problema, ¿listo? Quiero que sepas que vas a partir de ahora, vas a dejar de comer frutas. Frutas, ojo, las frutas son fructosa con glucosa y son azúcar. Y es un azúcar que todo lo contrario, casi no la utiliza el cuerpo, porque el cuerpo utiliza glucosa, no fructosa como energía. Entonces se va rápidamente a formar grasa. En fase 1, ninguna fruta. No te preocupes, doctor Biter. Y es que ¿dónde voy a coger los oligoelementos, las vitaminas, los minerales? De las verduras. Las verduras tienen 10 veces más oligoelementos que las frutas. Tampoco puedes comer ningún fruto seco. Los frutos secos los dejamos para la fase 2. Todo esto para buscar una alineación hormonal. Quédate conmigo y te digo qué más no puedes comer en fase 1. Entonces, ¿qué más no puedes comer en fase 1? Obviamente ningún tubérculo. Y cuando llamo tubérculo es nada que crezca debajo de la tierra, ¿no? O sea, papa, yuca, ñame, todas esas cosas. No puedes comer ningún tubérculo, ninguna harina, ninguna harina. Doctor Biter, es que ahí me dijeron que yo puedo comer harina de almendras, harina de coco, harina de quinua, harina de amaranto, harina de garbanzo. 0 harinas en fase 1. Porque igual tienen carbohidratos. Y ojo, recuerda lo que yo quiero en esta fase hermosa para... ningún yogur. Quiero que eso sepan, ¿no? Eso para mí es considerado un lácteo. El único lácteo que pueden comer son los quesos. Y el queso y la crema agria en algunas recetas, pero se acabó la crema de leche, ¿listo? Todo esto buscando una cosa hermosa. Y quiero que lo tengas súper claro. La fase 1 es una fase de choque, lo entiendo. Tú crees que no puedes comer nada, no puedes comer todo lo que quieras. Puedes comer grasas hermosas. ¿Qué puedes comer entonces en fase 1, doctor? Entonces, ¿qué puedo comer? Puedes comer. ¿Y cómo vas a comer? Entonces, quiero que lo tengas súper claro. Vas a comer solamente 5% de carbohidratos en fase 1, que son alrededor de unos 25 gramos de carbohidrato al día. ¿Listo? Y esos carbohidratos solamente los vas a obtener de las verduras verdes. Vas a comer un 25% en proteínas, que son alrededor de unos 200, 300 gramos de pollo, carne o pescado al día. ¿Listo? 300 gramos está bien. Y te regalo el huevo. Y vas a comer 75%, 70-75% en grasas. Si lo resumes, es así. Es coger tu plato, partirlo en 4, con tu palma de la mano medio cerrada de proteína en el almuerzo, pollo, carne o pescado, tu puño cerrado en la cena y un plato lleno de grasa. Un plato en la cual tú hagas una ensalada con aceite de oliva. La mitad del plato es ensalada porque ahí están todos los oligoelementos. Le vas a echar aceite de oliva, una proteína grasosa en la cual quiero que te comas la piel del pollo, de la carne, del pescado, que cojas la parte más grasosa porque son las grasas saturadas hermosas y que comas obviamente... ¿sí? Un aguacatico, algo que para mí es una fruta que te la podrías comer. ¿Qué es lo que trato de decirte? Ojo, la esencia de la fase 1 es que vas a comer grasa. Tu plato es grasoso. ¿Qué grasas puedes comer? Puedes comer grasas saturadas, animales,
ya sea la grasa del pollo, de la carne, del pescado, la mantequilla de vaca, ojo, la mantequilla allí, el huevo, todo eso son grasas saturadas hermosas. Puedes comer grasas monoinsaturadas y el aceite de coco. Grasas monoinsaturadas hermosas que vienen ¿de dónde? De las olivas, del aceite de oliva y del aguacate, y grasas poliinsaturadas omega 3. Omega 3. En la dieta Keto Biter Perfecto, en la DKP, está prohibido utilizar cualquier aceite vegetal, o sea, cualquier grasa omega 6, porque las grasas omega 6 oxidan todo tu organismo, tu metabolismo y te dan cáncer. Y son esos llamados aceites de semillas, de girasol, de canola, de chía, de amaranto. Eso está prohibido. A partir de hoy está demostrado por la Sociedad Americana del Corazón que debes comer más grasas saturadas, monoinsaturadas y omegas 3 de los pescados azules. Déjame y termino el video, te explico ciertas cositas para que hagas una fase 1 perfecta. Para que esto ocurra perfecto en la fase 1, yo sé que te he dado muchísima información, ojo con esto, debes dejar todos los suplementos, los antiinflamatorios, los analgésicos que hacen que tu hígado no produzca las enzimas necesarias para hacer toda la parte de beta-oxidación de grasas. Hay miedos que te dan por ser keto. Doctor Biter, necesito el azúcar. Es que me han dicho que es que mi cerebro, mis hemoglobinas, mis eritrocitos necesitan azúcar. Mira, te voy a decir una cosa. Esta armonía hormonal va a hacer que renazca en tu cuerpo algo que tú no pensabas que tenía. Mira, te voy a decir una cosa. Tú no le vas a enseñar a tu cuerpo a ser keto. Tu cuerpo ya sabe cómo hacer estos 5 mecanismos, estaba preparado genéticamente para esto, le gusta hacer esto, porque esto que va a hacer va a sanar el cuerpo y lo va a llenar de energía y te va a bajar de peso. Quiero que lo tengas súper claro. El último de los mecanismos que te dije se llama gluconeogénesis. ¿Qué es la gluconeogénesis? Es la capacidad que ahorita tu hígado, al tener el glucagón arriba y la insulina abajo, es la capacidad que tiene el hígado de coger los ácidos grasos que estás comiendo y convertirlos en azúcar. Ojo, cuando el citrato se convierte en malato, después de la acetilcoenzima A, todo eso hace que todos los ácidos grasos comiencen a convertirse, ojo con esto, en azúcar. Y por eso los niveles de azúcar y de glicemia que tiene tu organismo van a estar perfectos en el momento en que decidas hacer un keto perfecto. Y esa azúcar que ahora, siendo keto, se va a mantener entre 80, 75, 70, 80, 90. Ese nivel de azúcar permite que tengas azúcar para esas pequeñas funciones, las cuales la necesita. Dime si no es hermoso. A partir de hoy que eres keto no vas a tener hipoglicemias. La hipoglicemia no se da por no comer carbohidratos. La hipoglicemia se da, y lo sabemos nosotros, los científicos, los médicos, los fisiólogos, los bioquímicos, se da por una excesiva activación de la insulina que hace que el azúcar entre desmedidamente a la célula y te baje los niveles de azúcar. Pero cuando decides dejar de comer carbohidratos, tu cuerpo produce el azúcar perfecto para que mantengas tus niveles de azúcar perfecto. Nunca he conocido en mis más de 10.000 personas que han pasado por mi chat que a uno solo le dé hipoglicemia. ¿Qué lograste en fase 1? Venciste la adicción al azúcar. 21 días, te estoy pidiendo 21 días de tu vida para que puedas vencer la adicción al azúcar. Lograste hacer una armonía hormonal que terminó por quitarle la grasa a tus depósitos de grasa, haciendo que esa grasa se produzca como energía, haciendo que esa grasa se convierta en azúcar en forma de gluconeogénesis y comiences a producir cuerpos cetónicos energéticos. Todo por simplemente hacerlo como yo te digo, como tu doctor Biter. Y esto que vas a hacer no es para bajar de peso, esto es una cosa, es un estado metabólico perfecto que va a permitir sanar tu cuerpo, tener una energía y por ende cambiar tu vida. Si quieres que yo te ayude a hacer esta fase 1 perfecta, únete a mi página web, drbiter.com, donde te voy a guiar desde el chat y te voy a responder todas esas 300 y 500 preguntas que tienes en tu cabeza para no cometas ningún error, porque no llega más rápido a la meta el más rápido, llega aquel que tiene toda la información y que se deja guiar por el que ya lo sabe todo, por tu doctor Biter. Únete a mí, drbiter.com.